Mis amados y amadas, muy buen día. Por favor, pónganse cómodos, sean bienvenidos las personas que están aquí conectadas en esta hora. Que nuestro amado Dios sea hoy hablando en nuestras vidas, que Dios sea hoy mostrándonos a través de su palabra el poder que tiene. La Biblia dice, el apóstol Pablo mencionando, diciendo que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿De acuerdo? Es decir, que si creemos la palabra, esa palabra se activa y es poder de Dios. No en vano el Señor nos dotó con su palabra para nosotros poder soportar todo lo que viene. Abran por favor sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis o libro de Revelación, escrito por el apóstol Juan en una isla en Patmos, donde el Señor le dice: Juan, tome nota de lo que te voy a decir para que quede escrito y lo compartas con la iglesia. Esta es una palabra para la iglesia. Apocalipsis capítulo 12 versículo 10. Dice la palabra: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y escuche lo que dice el verso 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Es interesante, amados, que el diablo discierne los tiempos. Y algunos cristianos no. Noten lo que dice la palabra: el diablo sabe que el fin está cerca. Dígale que está a su lado: el fin está cerca. Algunos cristianos no lo saben. Nosotros tenemos que entender que estamos en los tiempos finales, que no es un tiempo para que estemos desprevenidos, que no es un tiempo para que estemos distraídos en otras cosas. Necesitamos centrarnos en conocer lo que dice la palabra. Necesitamos saber los tiempos, como dice la escritura, los hijos de Isaacar, que eran entendidos de los tiempos. Ahora, no solamente basta con saber que estamos en los últimos tiempos, ¿cierto? Eso lo sabemos. No podemos llegar solamente hasta ahí, sí, estamos en los últimos tiempos. Necesitamos saber qué hacer en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Tú tienes que saber cómo actuar, cómo manejarnos en estos tiempos finales. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé de su revelación. Dígale que está a su lado: de nada sirve saber que el tiempo en el cual estamos viviendo está cerca ya de la venida del Señor, sino que también necesitamos saber qué hacer. ¿Qué hacer? La iglesia necesita despertar a una realidad que estamos viviendo. Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos muestre qué hacemos, cómo actuamos. Y hoy quiero hablar de 4 armas secretas. Vamos a hablar del tema desarmando al enemigo. Diga conmigo: desarmando al enemigo. ¿Cuántos saben que tenemos un enemigo? ¿Sí lo sabían o no? Sí. Ahora, otra cosa es que sea un enemigo que ya está derrotado. ¿Sí sabían eso? Que tenemos un enemigo que ya está derrotado, pero sigue siendo un enemigo. Y él sabe que le queda poco tiempo. Y como le queda poco tiempo, él busca de qué manera, como cuando una persona se está ahogando, lo más peligroso es pretender sacar a una persona cuando se está ahogando, porque saca todas las fuerzas habidas y por haber, y posiblemente si la otra persona no está fuerte, lo puede hundir también a él. Y eso es lo que está pasando. El enemigo está dando pataletas de ahogado, porque sabe que ya está vencido. Sin embargo, tiene 4 armas. Bueno, tiene muchas, pero vamos a tal vez alcanzar a ver 4 armas que él tiene para atacarnos. Y tú tienes que estar muy alerta. Estamos en tiempos, dice Jesús hablando, dice que una de las señales de los últimos tiempos es que serán como los tiempos de Noé.
Sí, estamos viviendo tiempos, quiero decirle, aún peores que los tiempos en los que vivió Noé. La Biblia dice que una de las señales de los últimos tiempos es que será la tierra como Sodoma y como Gomorra. Eso dice la Biblia. Y cuando nosotros miramos la sociedad, cuando miramos el mundo entero, pues estamos viviendo cosas tremendas. Pulula la violencia por todo lado, ¿o no? Violencia por todo lado. Un mundo lleno de maldad, lleno de homosexualismo, lleno de cosas que en otros tiempos no podíamos ni siquiera comprender. Si a uno le preguntara, si alguien tuviera un abuelito vivo todavía, le preguntara a su abuelito, una pregunta, este mundo, esto que estamos viviendo, está peor que cuando usted estaba joven, seguramente decir, claro, esto está terrible hoy en día. Estamos viviendo tiempos de pecados inmundos. Por eso la Biblia dice, abran su Biblia ahí en Isaías capítulo 60, versículo 2, y una de las señales que nosotros estamos viviendo en el tiempo final es precisamente ver cómo las tinieblas están tomando la sociedad. Por eso dice la Biblia, Isaías 62, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Entiéndase, pecado, maldad y todo lo que estamos hablando. Cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿Dice así la Biblia o no? Pero note lo que dice: mas sobre ti, es decir, sobre la iglesia, sobre la novia del Cordero, sobre los redimidos, sobre los hijos del reino de Dios, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista ¿qué? Su gloria. Noten, por favor, noten lo que dice la Biblia, que sí vienen tiempos terribles, que sí estamos viviendo una sociedad caótica, pero sobre su pueblo, a sus hijos, a su iglesia, una vez más, a sus redimidos, a las personas que están en el reino de los cielos, la gloria de Dios vendrá. ¿Alguien puede decir amén? Ahora, escúcheme, hay dos grupos de personas. Ayer lo tocaban con damas. Hay un grupo de personas que son las multitudes, donde hay un mensaje para ellos, donde Dios les advierte: aquel hombre que estaba lleno de riquezas y de posesiones, y voy a ver cómo monto otro negocio, y voy a hacer esto, y voy a crecer, y voy a abrir una bodega, y voy a almacenar, y Dios le dice: necio, ¿no sabes que pueden venir por tu alba? ¿Y de qué te sirve todo lo que has acumulado? Luego la Biblia dice a sus discípulos, Jesús le dice a sus discípulos: pero ustedes no hagan eso, no hagan lo que hacen ellos. Ellos están buscando amontonar, están buscando cosas del mundo, cosas materiales. Ustedes no hagan eso, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, lo que ellos corren, a ustedes les vendrá por añadidura. Amén. Dos grupos de personas. Esta palabra es para el grupo de personas que hacen parte del reino de los cielos. Aquellas personas que caminan con una mentalidad de reino. Yo no sé si tú caminas con mentalidad de reino o mentalidad de mundo. Una mentalidad de reino es una mentalidad que camina de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Yo no sé cuántos saben, no sé si de pronto alguien tiene la duda si haces parte del reino de los cielos, pero si tú haces parte del reino de los cielos, tú debes saber que si eres parte del reino de los cielos, Dios guarda. Vienen tinieblas, viene oscuridad, mas a ti no te llegará, porque Dios nos guarda, Dios nos protege. Nomás recién la semana pasada Dios nos dijo: ustedes han sido sembrados en mi reino. Pero no porque estén sembrados en mi reino, no quiere decir que el enemigo no haya colocado cizaña, y junto con la buena semilla también va a crecer la cizaña. Es decir, Dios nunca nos ha prometido que no vamos a pasar por problemas. Solo que Dios sí nos promete que en medio de lo que viene y en medio de todo lo que están maquinando para este mundo, Dios promete que a sus hijos, a las personas que hacen parte de su reino, a su novia, la novia del Cordero, Dios los guarda, Dios los protege. Y dice: mas a ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Un día le dice Dios a Abraham: Abraham, mira las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Mira la arena del mar, así será tu descendencia. Dos descendencias, una descendencia terrenal y una descendencia celestial. Tú y yo hacemos parte de la descendencia celestial y somos parte de la promesa de Dios, la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Sí sabías eso? Que tú eres parte de la promesa.
y que Dios tiene algo preparado, que Dios siempre, mire, vienen cosas, sí, y voy a estar durante el mensaje diciéndoles algo. Vienen cosas tremendas que se avecinan, pero Dios va a guardar a su pueblo. ¿Recuerdan las 10 vírgenes que estaban ahí esperando que llegara el novio? Muy atentas, muy acuciosas, esperando que llegara el novio, pero a algunas se les acabó el aceite. Y dice la Biblia en Mateo 25, verso 6, que a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid y recibidle. ¿A qué hora llegó el esposo? ¿A qué? A la medianoche. Escúcheme, cuando más oscuro está el panorama, cuando más está oscura la noche, diga conmigo, más brillan las estrellas. ¿Más qué? Brillan las estrellas. Cuanto más, la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundará ¿qué? La gracia. Es decir, vienen cosas terribles, pero Dios asimismo está preparando, está formando, está alistando a su iglesia, para que en los tiempos de mayor oscuridad su iglesia, sus hijos, brillemos mucho más. Cuando vino la novia, vino a la medianoche. Cuando más está duro, el Señor va a buscar a su iglesia, a su novia, viene por su novia. Y escuche lo que viene después de eso. Lo más terrible que va a pasar en este mundo va a ser exactamente después de que la novia, de que la iglesia se haya ido, porque el mundo va a quedar en una oscuridad tremenda. Vendrán cosas terribles, amados, que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. Ya se avecinan, ya se pronostican cosas terribles que vienen. Recién estos días, no sé si ustedes escucharon, más de 3 millones de zancudos están soltando en Colombia, donde colocaron un criadero de zancudos. Un señor Bill hizo ¿cómo se llama eso? Un nacimiento, un criadero de zancudos infectados. Dice que con la disculpa ahorita que es para combatir el dengue, pero no, amados, lo que pasó en la pantomima, términos que no puedo utilizar y ustedes saben, lo que pasó en la pantomima, digo, no murieron los que queríamos, faltaron muchos, tendrían que haber muerto más, pero no murieron. Entonces tenemos que hacer algo. Y están liberando, para información, zancudos que vienen infectados. Tristemente, pues nuestra nación fue una donde colocaron el objetivo y ahí colocaron un criadero y ya los están soltando. No se te haga raro comenzar a ver nubes negras de zancudos. Alguien en la primera reunión me dijo: Villavicencio, acaban de ver nubes negras de zancudos. Amados, estamos en tiempos de oscuridad, tiempos tremendos, pero diga conmigo, ahí Dios va a hacer algo. Dios va a guardar a su pueblo. Ahora, nosotros no podemos dejarnos vencer. Y la única manera para poder brillar, escúchame, la única manera para poder brillar es que tenemos que vencer. ¿Tenemos que qué? Vencer. Porque si no vencemos, vamos a ser vencidos. ¿Hacer qué? Vencidos. Por eso dice la Biblia, y ellos le han vencido. O sea, hay un pueblo que venció. Pero ¿quién fue ese pueblo que venció? Escúchame. ¿Cuál es esa iglesia que va a vencer? No es una iglesia cobarde, no es una iglesia tibia, no es una iglesia ahí como que a medias. No, es hombres y mujeres que verdaderamente en este último tiempo se meten con Dios, que se deciden buscar a Dios y obedecer a Dios y caminar de acuerdo a su palabra. Ellos son los que van a vencer. Aquellos que andan ahí como a medias, como que a veces sí, a veces no, van a ser vencidos. Hay que tener mucho cuidado. La Biblia dice en Mateo capítulo 11 versículo 12 que estos tiempos, desde los tiempos, dice la escritura, de los tiempos de Juan Bautista hasta ahora, dice, siempre se ha sufrido violencia, pero así sigue avanzando el reino. Pero los violentos la arrebatan. Solamente los que son perseverantes, solamente los que están ahí firmes en Dios, van a pasar al otro lado, van a superar eso y van a obtener, diga conmigo, la victoria. Por eso dice Romanos capítulo 12 versículo 21, no seáis vencidos por el mal, sino que al contrario, vence con el bien el mal.
No te dejes vencer por el mal. No te dejes arrastrar por el mundo. No te dejes llevar por las fantasías que el mundo en este momento te quiere mostrar. Mucha gente comenzó bien la carrera. Yo no sé si ustedes han conocido cristianos que comenzaron bien la carrera, que comenzaron contigo y que estaban involucrados y que buscaban de Dios, pero de un momento a otro se fueron desconectando hasta que hoy en día ni siquiera quieren saber de Dios. Terminaron siendo vencidos. Claro, estamos en el mundo. La semana pasada recién Dios nos dijo, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, no se preocupen, confiad, pongan la confianza en Dios. Dice Jesús, pongan la confianza en mí, confiad, yo he vencido el mundo. Sí, hay problemas, amados, y yo tengo que advertirles, porque si no es aquí, ¿dónde más? El mundo, las noticias no te van a dar esta información. ¿Por qué no soltaron esa información de todo lo que está pasando con los zancudos? ¿Por qué ningún noticiero lo dijo? Porque no les conviene, porque están manipulados, porque distorsionan la información, porque no les interesa que la gente conozca verdades. Amados, pero nosotros ya fuimos sacados del mundo, no volvamos a las cosas del mundo. Hay uno de los pasajes para que tú lo busques en tu Biblia, 2 de Pedro capítulo 2, a la altura del verso 20. Es uno de los pasajes, me parece que los más duros que están en la Biblia, porque nosotros fuimos llamados a vencer y no tenemos alternativa. Y lo único es que si no vencemos, vamos a ser vencidos. Y ser vencidos es terrible. Es terrible. Por eso Pedro dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado, escúcheme por favor, ciertamente, es decir, así es. Si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿de quiénes son ellos? Gente que un día escuchó hablar de Jesús, gente que un día levantó la mano y dijo, Señor, yo quiero hacer parte de tu iglesia, Señor, yo quiero ser parte de tu reino. Un día dijeron emocionalmente, Señor, cuenta conmigo, aquí estoy. Ciertamente, habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez. ¿Qué? Enredándose otra vez. ¿En dónde? En ellas. ¿En qué? En las contaminaciones del mundo. Dice la Biblia, son vencidos. Y su postrer estado viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Óyeme bien, por favor. Si no vences, a ti te vencen. Estamos en una guerra. La semana pasada dijimos, necesitamos estar con las botas puestas. Esto no es jugando, se acabó ya el juego. Se acabó ya la tibieza espiritual. Se acabó ya las cosas como que a veces no. Necesitamos, o somos o no somos. Porque si tú no eres, si tú eres de aquellos tibios, un pie aquí y otro pie en el mundo, entonces vas a ser vencido. Y la Biblia dice, la Biblia advierte que su postrer estado va a ser ¿qué? Peor que antes que tú te hubieses convertido. ¿Me están entendiendo, por favor? ¿Por qué razón? Porque cuando tú obtienes la primera victoria, porque cuando tú te comprometes con Dios y viniste, escuchaste la palabra y dijiste, sí, yo me la juego con Dios, y comenzaste a caminar en las cosas de Dios, el enemigo, ¿saben que tenemos un enemigo o no? Sí, el enemigo no se queda quieto. Sí, es un enemigo vencido, pero no se queda quieto y tiene sus secuaces. Entonces cuando tú das el primer paso, el enemigo dice, vamos a revisar. Y viene y pasa revista, a ver qué tan firme estás, a ver qué tan sólido estás. Y le pasa revista a tu familia y a tu negocio y todo lo que pasa. Y si tiene las puertas abiertas, viene y se posesiona y trae 7 peores. Por eso es que el postrer estado, diga conmigo, va a ser peor que el primero. Dígale que está a su lado, o vencemos o nos destruyen. Mire, yo sé que algunas personas dicen, no, yo no creo que Satanás exista, yo no creo que el enemigo existe. Lo que pasa es que es un enemigo vencido. Existe. Lo que pasa es que si tú estás verdaderamente consagrado y metido con Dios, el enemigo no puede hacer nada.
resistid al diablo y él tendrá que ¿qué? Que huir. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿No gane qué? Ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoráis sus maquinaciones. El enemigo maquina, busca la manera. Yo les dije la semana anterior, después del mensaje tremendo que Dios nos dio la semana anterior, dije: el enemigo tiene los misiles puestos contra ti y los van a atacar. Alístate, prepárate para eso. Y seguramente algunos fueron atacados. Seguramente vino cosas esta semana. Y lo mismo está sucediendo. El enemigo tiene esa palabra que dice acá, maquinaciones, es la palabra noema. Y esa palabra noema es herramientas tácticas, es planes, es artimañas. El enemigo busca. Quizás tú no sepas, o no sé si lo sepas, que el enemigo tiene un arsenal de armas que él usa contra ti, contra tu familia. ¿Sí sabías eso o no? Vamos a estudiar esto. Vamos a estudiar 4 armas. Son muchas, pero creo que el tiempo nos va a dar para 4 o 3. La reunión anterior 4, pero vamos a ver 4 armas. Es importante no solamente que conozcas las 4 armas, no solamente que sepas cómo funcionan, sino que también como hijo de Dios sepas cómo desactivarlas. ¿Cómo qué? Desactivarlas. Para que esas armas no tengan poder sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tu negocio. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a aprender. Armas que son invisibles. Hay armas que son externas y hay armas que son internas. Quiero decirles que las armas invisibles, las armas internas son más letales, causan más daño. Le pongo un ejemplo. Si alguien vive una separación, se separó de su esposo, se separó de su esposa, y su esposo dice: me voy, me llevo todo porque yo compré todo. Y dice: ok, llévate, igual las cosas materiales no me interesan. Y se lleva todo, y baja el televisor, y se lleva la nevera, y se lleva la lavadora. Ay, la lavadora también me la llevo. Se lleva todo. La deja sin nada a la mujer. ¿Le hace falta o no? ¿Le duele? Claro que le duele. Pero dice: no importa, no importa, llévese todo. Total, Dios me repondrá eso y me dará algo mejor. ¿Y puedes reponer eso material? Sí. ¿Y puedes, digamos, sobrepasar eso? Sí. Pero lo que más marca a una persona, lo que más marca a una mujer, escúcheme esto, son las palabras que se le dan en el corazón, que rompen el corazón, que desgarran el corazón. Porque lo demás se repone, pero eso que quedó en el corazón, esas heridas, esos recuerdos, eso que le dijo, eso duele mucho más. Y esto me hace acordar de una chica que tenía iba en su carro, iba en su vehículo, y se dio una estrellada terrible, terrible. No se mató de milagro, pero su rostro quedó desfigurada. Una niña muy bonita, quedó desfigurada. Hizo cuanta cirugía podía hacer y no, quedó peor. Y eso a ella le causó, era una persona muy joven y muy bonita, le causó muchos traumas, le causó mucho rechazo. Cuando la gente la veía se asustaba y le ponían apodos, y tuvo una cantidad de cosas que ella tuvo que cargar sobre sí. Un día se entera un tío que vivía en el exterior y le dice: sobrina, me enteré de esto y esto y esto, tú sabes que yo soy cirujano plástico, mira, te mando los tiquetes, ven para acá, yo quiero hacer un trabajo contigo. Efectivamente fue al exterior, le hicieron la cirugía y quiero decirles que quedó más linda de lo que era. Y dijo: me pude reponer de mi daño físico externo, pero lo que nunca me he podido reponer es todo el daño que me causaron en el corazón, todo el rechazo y todas las heridas. Algunas mujeres pueden entender mucho más fácil eso, algunos hombres también. Hay armas invisibles, hay palabras que duelen, porque así a ti te dan una bofetada, te duele. Y tal vez tengas que colocar pañitos de agua fría con vinagre para que le pase el moretón, pero al final te pasa o no. Pero las palabras que te dijo ese hombre marcaron tu vida, marcaron tu corazón. Por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras que decimos, con las palabras que le decimos a nuestros hijos.
Porque le decimos, cuando estamos ofuscados, decimos palabras que no medimos consecuencias y herimos a nuestros hijos y creemos, ahí te compro unas zapatillas, ahí te compro, toma, te regalo el celular, y esas cosas materiales no van a reponer las heridas que tú dejaste, que nosotros hemos dejado en el corazón de nuestros hijos. Hay que tener mucho cuidado, y el enemigo sabe por dónde, y por eso hay unas armas que vamos a estar estudiando hoy, invisibles, para que tú las conozcas, para que sepas cómo operan, pero también para que sepas cómo desactivarlas. Primera arma se llama la tentación. ¿Cómo se llama? La tentación. Santiago capítulo 1 versículo 14. Dice la Biblia, sino que cada uno es tentado, escúcheme, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno es ¿qué? Escúcheme, tentado. Noten lo que dice la palabra, cada uno. Dígale que está a su lado, tú eres cada uno. El enemigo sabe cómo tentarnos de manera personal, de manera individual. De manera individual. Él sabe cómo atacar. Él sabe cuál es la debilidad de cada uno. ¿Pasa así o no, por favor? El enemigo sabe, dice, sino que cada uno es tentado. Ahora, si el enemigo tuvo la osadía, escúcheme en esto, si el enemigo tuvo la osadía de tentar a Jesús, ¿cuántos saben que Jesús fue tentado? Si el enemigo tentó a Jesús, ¿por qué nosotros pretender que a nosotros nos vaya a tentar? El enemigo nos puede tentar. Dígale que está a su lado, tú estás sujeto a que el enemigo te tente. Puede venir una tentación, en cualquier momento te va a tentar el enemigo. Pero la Biblia dice, cada uno es tentado. Esa tentación es individual, repito. La tentación que viene para ti es diferente a la que viene para ti, es la diferente a la que viene para mí. A cada uno el enemigo sabe cómo tentar. Sigue diciendo la escritura, estoy en Santiago capítulo 1 versículo 14. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, aquí viene otra palabra y es concupiscencia. ¿Alguien sabe qué es concupiscencia? Ok, concupiscencia. Podríamos definir varias cosas. Podríamos decir que concupiscencia es la educación que cada uno de nosotros le dimos a nuestra alma, a nuestro cuerpo cuando estábamos en el mundo. De lo que nosotros fuimos alimentando, eso quedó ahí, fuimos albergando esto. Por ejemplo, voy a citarle un ejemplo. Cuando una persona era muy dada al licor y siempre que tenía una depresión, siempre que tenía un problema, siempre que tenía una dificultad, siempre que tenía algún sentimiento contrario, entonces se refugiaba en el licor y siempre se acostumbró y acostumbró a su cuerpo que el licor le ayudaba. Se convirtió a Cristo. Pero él tiene eso ahí, eso se llama concupiscencia, está ahí. Concupiscencia, ¿qué es? Es la tendencia a hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios, es decir, las cosas incorrectas. Eso está en cada uno, hay una inercia, hay un deseo. Y el enemigo sabe por dónde atacar. Entonces, vamos al ejemplo, a la práctica. Aquella persona era muy dada al licor. ¿Cómo cree que el enemigo lo va a tentar? Estamos hablando de las 4 armas que el enemigo usa. Una de ellas, la primera, estamos tocando, que es la tentación. ¿Y cómo el enemigo va a tentar a aquella persona que sabía o que sabe que su problema era el licor? ¿Cómo lo va a tentar? Pues ¿con qué? Con licor. Porque sabe que es mucho más propenso. Porque sabe que ahí está su ¿qué? Su debilidad, correcto. Y sabe que por ahí lo puede hacer caer. Pero si la persona nunca fue un borracho, pues sabe que por ahí no lo va a atacar. Le puede poner todo el licor que quiera y eso no es una debilidad, no va a pasar nada. ¿Me estoy haciendo entender? Esa es concupiscencia. El enemigo ataca, la tentación es por el lado donde él sabe que está su flaqueza. Ejemplo, hay una ex lesbiana. ¿Por dónde la ataca el enemigo? ¿Le va a colocar un hombre para que la seduzca? No, porque no va a ser por ese lado. Le va a colocar una mujer para que vuelva otra vez y saque lo que está en su corazón. ¿Me están entendiendo?
Es un arma que el enemigo utiliza. Mire lo que sigue diciendo. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo atrae y lo seduce. Entonces, verso 15, la concupiscencia, después de que haya concebido, vino la concupiscencia, lo contempló, después de que haya concebido, da a luz ¿qué? El pecado. O sea, lo sedujo y lo hizo pecar. Y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Es decir, entonces lo que estamos hablando, en otras palabras, es una tentación. La tentación es una seducción. Es una seducción. Y el enemigo es astuto. Las maquinaciones, dijimos que tiene planes, maquinación. Él sabe por dónde, cómo. Él es muy astuto. ¿Cómo se seduce a una dama, el que es soltero? ¿Cómo seduce a una dama? ¿Será que la seduce diciéndole palabras hoscas, palabras feas? Venga, vieja loca, para acá. No. ¿Quién le va a correr? Pero sí le va a decir, ¿te dolió? ¿Qué? Cuando te caíste del cielo, hermoso ángel. Wow, uy, qué palabras, ¿no? ¿Sí es así o no? Uy, qué palabras. ¿Me están entendiendo, por favor? El enemigo siempre va a buscar la manera por dónde. Siempre lo que va a mostrar es, eso te va a hacer bien, es para tu bien. ¿Cómo sedujo a Eva? Si comes de ese árbol, tú vas a ser igual que Dios. Igual que Dios, claro. Vas a tener poder, claro. Vas a tener conocimiento, claro, como Dios. Pues bueno, seduce mostrando cosas buenas. Por favor, ten cuidado. Diga que está sola, tengamos mucho cuidado, porque el diablo siempre va a buscar mostrar cosas buenas para a la postre llevarlo a que viole la ley de Dios, a que viole la voluntad de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Y el que va a morir no es el diablo. El que muere espiritualmente es la persona que cae en pecado. ¿Están conmigo o no? Dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado. Porque esa persona que siempre andó con gente de bien, se sentó con gente de bien, pues no tiene tantas mañas, no tiene tantos vicios. Por eso es que la concupiscencia no lo ataca tan fuerte. Esto es importante, porque las palabras, ahora, ¿cómo nosotros derribamos ese argumento? ¿Cómo nosotros podemos vencer a Satanás? Dijimos que Jesús fue tentado. Cuando Jesús fue tentado, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Cuando lo tentaba Satanás, venía y lo tentaba. ¿Qué respondía Jesús? No, porque escrito está. Diga conmigo, la palabra. ¿Cómo vencemos la tentación? ¿A través de qué? ¿Cómo desactivamos? Estamos hablando de las armas. ¿Cómo se llama el arma? La tentación. ¿Cómo le desactivamos esa arma al enemigo? ¿A través de qué? De la palabra. Ahora, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo es que a través de la palabra? ¿Será que nosotros tomamos el arsenal de las palabras y apenas viene la tentación comenzamos a decirle palabra, palabra, palabra? ¿Satanás será que se asusta y se va? ¿Qué creen ustedes? Pero Jesús lo hizo. No porque escrito está: no tentarás a Jehová tu Dios. No porque escrito está. Entonces, ¿cómo es eso de la palabra? ¿Cómo en Jesús operó y cómo hacemos para que opere en nosotros? ¿Será que solamente les soltamos palabra? No, quiero decirles, el diablo conoce, perdónenme si alguien se ofende, el diablo inclusive conoce más palabras que muchos de los cristianos, que muchos de nosotros. ¿Sí sabían eso o no? Claro, él conoce palabra. En muchos de los pasajes Satanás cita la palabra porque conoce palabra. Entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Cuál será el gran secreto ahí? ¿Cómo realmente le desactivamos? Ya sabemos que es la palabra, pero ¿cómo? Cuando esa palabra se hace efectiva en nuestra vida. ¿Se hace cómo? En otras palabras, cuando tú vives la palabra. Tenlo claro. El enemigo te tienta,
Pero como tú vives la palabra, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No puede hacer nada. Está el ingeniero en una obra, está haciendo su obra y viene la tentación. Ese ingeniero está pasando por situaciones económicas difíciles, está recibiendo llamadas del banco diciéndole o nos paga o lo reportamos en las centrales de riesgo o lo embargamos, y él tiene una fugia económica, está en su obra y de pronto alguien le dice: ingeniero, ¿por qué en lugar de echarle una capa asfáltica gruesa, por qué no le echamos una más delgada? Y nos va a sobrar. Y ese ahorro pues nos queda para nosotros. Y tome 4 millones de pesos. ¿Es una tentación o no? Tranquilo, dale. No hay cámaras, nadie lo va a saber. Tome este sobre con 4 millones. ¿Le puede servir ese sobre a él con la situación que se viviendo? ¿Puede ser tentado? ¿Él conoce palabra? ¿Qué hace él? Porque él puede conocer palabra, pero ¿qué hace? Dice: no, porque la Biblia dice en Éxodo capítulo 23 versículo 8: no recibirás presente, porque ese presente ciega tus ojos. No, porque la Biblia dice en el Salmo 115 que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, y yo no quiero andar en oscuridad, y eso que usted me propone es hacerme trampa, mentira, engaño, es oscuridad. No lo voy a hacer. ¿Qué hace el diablo? Quedarse callado, tipo no puede. Huye. ¿Me están entendiendo? Es no solamente decir la Biblia dice, claro. Es, diga conmigo, es vivir la palabra. ¿Qué es? Vivir la palabra. Ahora alguien dirá: entonces ¿qué hacemos? ¿No nos aprendemos versículos? Claro que necesitamos aprender versículos. ¿Sabe que cuando aprendemos versículos, qué pasa? Que tú comienzas a leer los versículos y tú comienzas a meditar en esa palabra, en ese versículo, y eso comienza a entrar a tu vida, eso comienza a entrar a tus tuétanos, comienza a entrar a tus huesos, comienza a entrar a tu vida, y tú comienzas a repetir y comienzas a vivir. Lo mismo cuando tú te aprendes una canción. Tú vas a aprenderte una alabanza y de pronto la primera vez la escucha y ni entiende, no sé qué fue lo que se dijo ahí, pero luego tú sigues escuchando y ya tú te aprendiste 2, 3 palabras. Qué bueno, ya me aprendí. Sigues escuchando, la escuchas 10 veces, ya comienzas a tararear la canción, la letra, y luego la escuchas 25 veces, ya te aprendiste la canción. Escúcheme, lo mismo sucede con la palabra. Es necesario aprender la palabra, pero diga conmigo, hay que vivir la palabra. ¿José fue tentado o no? Ese gran hombre de Dios tentado. Aquella mujer que se le presenta, aquella bandida entre comillas, que se le presenta casi desnuda a seducir a José. ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José? Se tapó los ojos y dijo no, y salió corriendo o no. Huyó de la tentación. José dijo: no, yo tengo una asignación y no voy a manchar mi asignación. No, yo conozco a Dios y esto se llama fornicar. Yo no voy a fornicar, yo no le voy a fallar a Dios. Dios siempre ha estado conmigo, Dios me ha respaldado, yo no le voy a fallar a Dios. Es un hombre que vivió la palabra. ¿Por qué cuando el enemigo tentaba a Jesús, Jesús decía no, porque escrito está? Porque Jesús no solamente declaraba la palabra, no solamente era un oidor de la palabra, sino que era un hacedor de la palabra. Amén. ¿Cómo nosotros vencemos la tentación? Cuando nos hacemos vividores de la palabra, vivimos la palabra, caminamos en la palabra. Es un arma letal. Dígale que está a su lado: es un arma letal, pero Dios nos da la defensa, y esa defensa se llama: vive la palabra, camina en la palabra, predica la palabra, comparte la palabra en tu hogar, comparte la palabra con tus hijos, colócala en las paredes, pero sobre todo diga conmigo: llénate de la palabra y vive conforme a la palabra, y el enemigo tendrá que huir. ¿Cuántos dicen amén? Es importante que entendamos eso. El enemigo sabe que hay algo que no vamos a ser exonerados. Quiero decirles esto: cualquier pecado que nosotros hayamos cometido, si vamos delante del Señor Jesucristo, el Señor perdona nuestros pecados. ¿Sí o no? Sí. Pero las consecuencias de nuestros pecados, ¿quiénes las asumimos? Nosotros. Dígale que está a su lado: no vamos a ser exonerados de las consecuencias del pecado.
¿Y el enemigo lo sabe? Lo sabe. Les pongo un ejemplo. Una niña a la edad de 13, 14 años queda embarazada. Le pide perdón a Dios. ¿Dios le perdona el pecado? Sí, perdóneme, fallé. Se le perdona el pecado. Pero ¿qué pasa? Ese niño, que si bien es cierto, los niños, los hijos son una bendición, la situación de esa niña se le convierte en un problema. Porque una niña criando otro niño, ¿es fácil o no? Si nosotros maduros criando niños nos da briega, ¿alguien le da briega con sus hijos? Claro, nos da briega. ¿Cuánto más un niño criando otro niño? Porque no es el orden de Dios. Porque cuando nos salimos del orden de Dios, diga conmigo, vienen consecuencias. Y el enemigo sabe que vienen consecuencias. Punto número 2. La segunda arma que el enemigo utiliza. Primera arma que el enemigo utiliza se llama ¿qué? La tentación. ¿Cómo desactivamos esa arma? ¿A través de qué? ¿A través de qué? Vivir la palabra. Vivir la palabra. Punto número 2, la opresión. ¿Qué es opresión? Opresión es un acto de fuerza que, aplicado a una persona, coarta su libertad. En otras palabras, es tenerlo oprimido, es tenerlo subyugado. Y una de las armas que el enemigo utiliza es eso, tener oprimida a una persona, subyugada. ¿Por qué el enemigo le encanta tener subyugada a una persona? ¿Para qué? ¿Para qué? Para controlarlo, para que no desarrolle todo el potencial que esa persona tiene. ¿Por qué el enemigo? Escúcheme con atención esto. ¿Por qué el enemigo casualmente, cuando tienes que venir a escuchar la palabra de Dios, te coloca cargas, te coloca trabajos para distraerte, para desconectarte? Porque, escúcheme por favor esto, porque el enemigo sabe que cuando tú verdaderamente te consagres a Dios, eres un arma letal para las tinieblas. ¿Eso lo sabe el enemigo o no? Tú eres una amenaza letal para las tinieblas. Y él busca cómo controlarte, cómo desconectarte, cómo no dejar que tu potencial se desarrolle. Libro de Éxodo capítulo 1 versículo 9. El pueblo de Dios, escuche lo que pasó. El enemigo conocía la ruta, la carta de ruta, y sabía qué es lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Pero hizo algo. Escuche por favor, Éxodo capítulo 1 verso 9. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, decía Faraón y todo su pueblo. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus ¿qué? Cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más que se multiplicaba. Mira lo que el enemigo hace. Él utiliza un montón de cosas para cargarte a extremo, de tal manera que tú no puedas, escúchame esto, que tú no puedas caminar en lo que Dios quiere que tú camines. Te desconecta a través de cargas, a través de problemas, a través de circunstancias. ¿Cuántos alguna vez se han sentido así? Que sienten que están cansados, que dicen, no, ya la verdad, pastor, yo ya no doy más. Yo ya siento que no, es que ya yo creo que ya esto se va a reventar en el hogar. Ya no aguanto más esa relación, ya no aguanto más a mis hijos. La verdad, yo quisiera, pero la verdad ya no puedo más. Quisiera seguir en las cosas de Dios, pero ya no puedo más. Ya no tengo aliento, ya no tengo fuerzas. ¿Quién coloca esa opresión? ¿Quién coloca esa opresión? El enemigo. Pastor, es que la Biblia dice, y yo sé que escucho que la gente dice que donde está el Espíritu de Dios hay ¿qué? Hay libertad.
Y yo veo personas que andan en libertad y en gozo, testificando cómo Dios está haciendo cosas grandes, pero yo siento que no estoy en libertad. Yo me siento como aprisionado, las cosas no me salen, hago esto, no me funciona, hago lo otro, no me funciona. Pastor, no sé qué hacer, yo no sé qué puedo más hacer. ¿Quién coloca esa opresión? ¿Quién la coloca? Diga que está a su lado, el enemigo coloca eso. ¿Por qué la coloca? Abraza el que está a su lado, diga, porque el enemigo sabe el potencial que tú tienes. Ahora, si esa es el arma, la opresión, ¿cómo la desactivamos? Ya la detectamos. Escúchame, ya detectamos esa arma. ¿Cómo la desactivamos? Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. Dice la Biblia que cuando Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Cómo pudimos o cómo se puede contrarrestar? ¿Qué necesitamos para deshacernos de la opresión? Diga conmigo, la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que no es con ejércitos ni con espada, sino con su poder, con el poder del Espíritu Santo, dice el Señor. ¿Cómo hacemos nosotros si estamos atados, si nos sentimos cargados, si nos sentimos afligidos? ¿Cómo? Necesitamos, diga conmigo, tener la llenura del Espíritu Santo, caminar con la unción del Espíritu Santo. Un día, ustedes recuerdan, lo estudiamos hace poquito, Dalila se acerca a Sansón, le dice: Sansón, pero usted tiene una fuerza impresionante. Dígame, Sansoncito, ¿cuál es tu secreto? Yo te lo prometo que no se lo cuento a nadie. Dime. Dice: no, pues, lo único sería que me ataran las manos con ¿qué digo? Áteme las manos fuerte y entonces ya no me las van ya no voy a poder hacer nada. Entonces lo mandan a atar a Sansón, ustedes saben. ¿Y qué dice la escritura? Que vino el Espíritu de Dios y quemó las ataduras que estaban sobre Sansón. Diga el que está a su lado: fruto de la unción se quema todo yugo, se pudre todo yugo. Eso lo dice el libro de Isaías capítulo 10 versículo 27. Que acontecerá que en aquel tiempo tu carga será quitada de tu hombro y tu yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá, fruto de la unción. ¿Cómo nos quitamos esa opresión? ¿Cómo nos quitamos esa carga que el enemigo ha colocado? ¿Cómo nos quitamos esas ataduras que el enemigo ha colocado sobre nuestras vidas? Y es llenándonos de la unción del Espíritu Santo. Ese yugo, ¿qué es un yugo? Una carga. ¿Cómo funciona en la práctica un yugo? ¿Cómo se utiliza un yugo? ¿A quién se le coloca un yugo en la práctica? En lo normal, a los bueyes, para que anden por acá y los direccionan. Y eso, yo siento que tal vez el enemigo sobre algunos ha colocado un yugo que los maneja como quiere. Usted venga para acá, usted para acá, usted para acá. Quiero hacer esto, no, venga para acá. Y los tiene controlados. Y terminamos siendo como marionetas, como títeres de Satanás. ¿Cómo nosotros nos quitamos ese yugo? ¿Fruto de qué? De la unción. Llenos del Espíritu Santo, tomados de la mano del Señor. Vamos a mirar enseguida cómo nos llenamos del Espíritu Santo. Pablo un día dijo: yo voy para esa ciudad, pero temo que me han colocado estorbos. Quiero buscar de Dios, pero hay estorbos. ¿Cuántos de aquí quieren buscar de Dios? ¿Cuántos de aquí quieren consagrarse a Dios? Pero siempre le aparecen ¿qué? Estorbos. Necesitamos estar llenos de la unción del Espíritu Santo para quitarle el poder, para quitarle el yugo, para quitar esa carga que ha colocado sobre nosotros. Dice la Biblia, porque aquí viene, ¿cómo entonces adquirimos esa unción? Isaías capítulo 58, verso 6. Isaías 58, 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo? Necesitamos ayunar, necesitamos orar. Escúchenme en esto. ¿Cuántos han visto cristianos oprimidos? ¿Por qué los cristianos, por qué siendo cristianos viven oprimidos?
¿Por qué personas no caminan en victoria? Escúcheme por favor. ¿Por qué personas no caminan en victoria siendo hijos de Dios, siendo parte del reino de Dios? Porque no oran, porque no leen la palabra, porque no viven la palabra, porque no obedecen la palabra. Y por cuanto no oran, no buscan la palabra de Dios, no caminan conforme a la palabra de Dios, no tienen la autoridad, no tienen la unción. Y necesitamos caminar en unción. Ahora estamos diciendo, dijimos al principio, estamos en tiempos finales y necesitamos ahora más que nunca no estar desprevenidos. Necesitamos estar ahí tomados de la mano de Dios. Métete con Dios, dígale que está a su lado. Es un tiempo para meternos con Dios, un tiempo para orar, un tiempo para ayunar, un tiempo para buscar de Dios. Y eso nos va a dar la autoridad, nos va a dar la unción para que cuando venga la opresión podamos nosotros desactivar eso a través de la unción del Espíritu Santo. Tercer arma. Arma número 1, la tentación. Arma número 2, la opresión. Arma número 3, el temor. El temor. El enemigo sabe que el temor es un arma para aquellos que no saben cómo desactivarla. ¿Qué es el temor? ¿Qué hace el temor? ¿Qué hace el temor en la vida de una persona? Los paraliza. Diga conmigo, el temor elimina la fe. ¿Qué hace el temor? Eliminar la fe. Y si elimina la fe, pierde la victoria. Porque la victoria, diga conmigo, la victoria, nuestra victoria es la fe. Porque podemos tener problemas, podemos tener dificultades. Alguien con problemas, alguien con dificultades, pero creemos en Dios, creemos en su promesa. Decimos, Señor, sí tengo el problema, pero tengo la fe que Dios lo va a cambiar, que Dios lo va a transformar. Por eso diga conmigo, la fe es la victoria. Pero cuando viene el temor ¿qué hace? Elimina la fe. Por eso cuando Dios se presentaba, cuando Jesús se presentaba, cuando los ángeles se presentaban, le decía a las personas, no temas, cree solamente. Abraza el que está a su lado y dile, no temas, cree solamente. Gramaticalmente, lo opuesto a la fe es la duda. Gramaticalmente. Pero espiritualmente, lo opuesto, el antónimo a la fe es el temor. Grábate esto en tu mente, por favor. Levanta tu mano derecha y di conmigo, donde hay fe, diga, donde hay fe, no hay temor. Repítalo una vez más, donde hay fe, no hay temor. Diga, y donde hay temor, no hay fe. ¿Dónde hay temor qué? Son dos fuerzas. Y tú decides por qué cuál fuerza te vas. ¿Qué hacen? Perdóneme, con todo el respeto, no se me vayan a ofender. ¿Qué hacen los medios de comunicación? ¿Qué hace la televisión? ¿Qué hacen los noticieros? Generar temor, desinformar a la gente. Se llaman informativos, pero lo que hacen es desinformar a la gente, llenar de temor. Y tú decides de qué te alimentas. Escúchame, si tú te alimentas de todo lo que el enemigo está colocando, te terminas paralizando. Llénate de los noticieros y terminas lleno de temor y de inseguridad, que no quieres salir ni a la puerta. Pero ¿cómo nos llenamos de fe? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo tenemos fe? ¿Cómo adquirimos la fe? ¿Por dónde viene la fe? La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces tú decides, escúchame en este tiempo, tú decides de qué te nutres, de qué te alimentas, si del temor o de fe. Y ya sabes las dos fuentes. Llénate de la palabra de Dios, porque la duda anula la fe. El temor aniquila la fe. Pero tú te llenas de fe. ¿Y qué pasa? Job dijo en el versículo 3, capítulo 25, eso que he temido, eso me ha sobrevenido. Temor, y eso me vino. El diablo tú no puedes, tú no eres capaz. ¿Qué tal te vaya mal? Y si fracasas y si te quiebras y te llenas de temor. Escúcheme, cuando tú tienes temor, lo que temes te llega. ¿Sí es así o no? Pero cuando tú tienes fe, lo que crees te llega. ¿Entendieron, por favor? Cuando tienes temor, lo que temes te llega. Pero cuando tienes fe, lo que crees te llega. Y el enemigo te comienza a lanzar una cantidad de cosas para que tú mismo te comiences de autoproferir cosas negativas en tu vida para destruirte.
estás enferma. Sí, me siento enfermo, yo estoy enfermo, yo no sirvo para nada, yo estoy en esto, El enemigo comienza a maquinar para que tú copies, para que tú tomes ese mensaje y lo comiences a vivir, porque sabe que cuando tú comienzas a confesar temor, viene muerte. Pero cuando comienzas a creer la palabra, dice, la palabra dice, Dios dice, te paras firme. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Dice la Biblia, sed sobrios. ¿Qué es la palabra sobrios? ¿Qué es lo opuesto a sobrio? Ebrio. Sed sobrios. ¿Y qué, cómo es un borracho? Titubea para lado y lado, no sabe ni qué, distorsiona, no tiene claridad de nada. Pero la Biblia dice, sed sobrios, párate firme, anda ahí recto, no te muevas, no te dejes sacudir. Sed sobrio y velad, porque ahí está, vuestro adversario el diablo, como león, escúcheme, como león, no es que sea un león. Quiero decirles, estamos luchando contra un enemigo que está vencido, que ni siquiera llega a la estatura de ser ni siquiera un gato sin dientes. Así que no te asustes. La Biblia dice, como león rugiente, anda alrededor, que buscando a quien devorar. ¿Saben por qué el león ruge alrededor de sus presas? ¿Han notado cuando ven esos documentales? ¿Por qué los leones comienzan alrededor de la presa a rugir? ¿Para qué rugen? Tres cosas. Número uno, para intimidarlos a las presas. Los intimida. Número dos, le baja las defensas. Y número tres, los paraliza. Para eso ruge. ¿Para qué cosas? ¿Para qué? Diga conmigo, intimidarlos, bajarle las defensas y paralizarlos. Eso mismo utiliza el enemigo a través del temor. ¿Qué hace? Los paraliza, la gente es ahí pegada al televisor, mirando hay todo el tiempo en eso, llenándose de desinformación. ¿Qué está haciendo el enemigo? Los está intimidando, les está bajando las defensas y los está paralizando. Y se vuelven presa, ¿qué? Fácil. Y eso es lo que hace con tu familia. Eso es lo que hace con tus hijos, con tu negocio. Los paraliza, le comienza a vociferar, a decirle cosas. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero mire la respuesta: al cual resistid, ¿qué? Firmes. ¿En qué? En la fe. Viene el enemigo, bla, 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 te dice cosas, te dice una cantidad. ¿Y tú qué haces? Te paras como firme en la fe y sacas el escudo de la fe. ¿Eso dice la palabra o no? Entre otras, los escudos romanos, ustedes sabrán que los escudos romanos eran tan altos como una puerta, que los cubrían a los soldados. Los escudos eran hechos a la medida de cada uno. Entre otras, mi fe me sirve a mí, tu fe te tiene que servir a ti. Mi fe no te sirve a ti. Es que el pastor tiene tanta, es mi fe. Pero tú tienes que tener tu propia fe, tu propio escudo de la fe. Eran tan altos como una puerta para cubrirlos, hechos en madera y en hierro, y calafateados con una resina, en tal sentido que cuando venían las flechas encendidas en la resina se apagaban. Entonces el diablo te puede decir muchas cosas, y ellos tal vez sentían las flechas cuando los impactaban, pero no les pasaba. Tal vez podían oler las flechas, pero no les hacía daño. Escúchame, igual con nosotros, no te intimides, no te asustes, es que el diablo, es que todo lo que viene, sí vienen cosas tremendas, sí vienen cosas terribles, sí, lo que se avecina va a ser algo tremendo. Viene hambruna tremenda. Se volvió un objetivo aquellas personas que tienen cultivos, que siembran. No les interesa a las élites esas personas. Tienen que acabar con esos cultivos. Los van a declarar ilegales para que los quiten, para que no siembren. Porque quieren traer cultivos hechos, quieren traer comida artificial para que consumamos ese tipo de comida. Ya está la carne sintética.
Todos los que tienen ganado, todos los que tienen cultivos se van a convertir en objeto, donde ya los van a considerar como que son negocios ilícitos para que los quiten, porque ellos quieren manejar. ¿De cuándo acá un señor que manejaba tecnología, Bill, que ustedes saben, el experto en tecnología, ahora ya no le interesa la tecnología tanto, ahora se adueñó de las tierras y es el que en este momento tiene mayores tierras y mayores cultivos, porque están trayendo y van a comenzar a exportar a nivel mundial ese tipo de comida sintética? ¿Sí sabían eso? Lo que viene son cosas terribles. Viene una hambruna tremenda y tenemos que abastecernos. Pero la Biblia nos advierte que sí viene oscuridad, pero el Señor guarda a su pueblo. Sí vienen cosas terribles, cierto, pero la Biblia dice que el Señor guarda a su remanente fiel. ¿Sí sabían eso? Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Ese es el Dios que tenemos. Así que ¿qué tenemos que hacer? Resistirlo. Por eso les dije al principio, esto es de soldados, esto no es de cobardes, esto no es de pusilánimes, es de gente valiente que no se amedrente, que no salga. Mire, quiero decirles, viene otra pantomima, porque no puedo utilizar la palabra, viene otra pantomima mucho más terrible. Ahora corran a inocularse para ver las consecuencias después. Es cuando nos tenemos que parar firmes. Y tengo que utilizar las palabras, no puedo utilizar las que son, porque usted sabe que nos sacan. Y quiero que mucha gente escuche estas verdades. Ahora corran otra vez, hagan filas. Dentro de poquito, 2 meses, encienden las antenas 5G y van a ver todas las consecuencias de aquellos que se dejaron colocar grafeno en su cuerpo y cómo se les va a comenzar a activar una cantidad de cosas en su organismo. Tenemos que estar firmes en Dios. No te dejes mover. Dios es el que nos guarda. Dios es el que nos cuida. No podemos nosotros ser. Usted sabe que la declaración que dijo este hombre Bill fue eso. Lo que quedó demostrado después de esta pantomima es que el hombre, la humanidad es fácilmente manipulable. Los podemos mover muy fácil. Pero no se nos murieron los que queríamos. Tenemos que inventar otras cosas. Son muchos. Necesitamos más poquita gente, mucha población. Creo que los zancudos puede ser una buena estrategia. Ten cuidado. Entonces, amados, tengo que decirles esto. No se lo van a decir los medios de comunicación. El médico no te lo va a decir, porque muchos han sido comprados por los laboratorios. Y usted sabe de quién son los laboratorios. Los medios de comunicación no te lo van a decir, porque usted sabe quién les paga a los medios de comunicación. Las revistas médicas no te lo van a decir, porque usted sabe quiénes son los dueños de las revistas médicas. Ten mucho cuidado. El diablo anda como león rugiente buscando ¿quién? Devorar. Pero tú no te asustes por eso. Tu hora es cuando Dios tenga determinado. Jesús lo quisieron matar. Muchas veces quisieron apresarlo, pero no lo pudieron apresar. Muchas veces lo quisieron matar, pero no lo pudieron matar. Y Jesús que decía, no me preocupo, porque mi hora no ha llegado. ¿Están conmigo o no? Diga el que está a su lado, hasta que tu hora no llegue, nadie te saca de aquí. Diga, y cuando tu hora llegue, nadie te mantendrá aquí. ¿Sí? Así que no te asustes. Dios tiene agendado tu día y mi día, no te asustes. Pero tenemos que vivir con calidad de vida. Escuche lo que le voy a decir. Si Dios te quiere todavía aquí en esta tierra, no hay enfermedad que te mate. Se lo repito. Si Dios te quiere todavía aquí en esta tierra, no hay enfermedad que te mate. Y si Dios te está llamando ya, y si Dios te llama para estar con Él, no hay oración que valga. Ya Dios lo determinó y te vas, punto. Igual aquí estamos de paso, ¿o no? ¿Sí sabían eso o no? Diga que está solo, aquí estamos de paso. Ya vimos el tema, por ahí está ya en el canal. No te apegues. Cuarta arma, primera arma que vimos, ¿cuál es? Tentación. Segunda arma, la opresión. Tercera arma, el temor. Cuarta arma, condenación. Condenación. Dice Apocalipsis que el acusador de nuestros hermanos
el que los acusaba, Apocalipsis 12, 10 al 12, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué hace Satanás? Escúchame la estrategia, escúchame el modus operandi de Satanás: acusarte, hacerte sentir mal. ¿Alguien ha sentido que como que están hablando de usted? ¿Sí ha sentido? Como que están hablando de mí. ¿Alguien ha sentido eso? Bueno, es Satanás que te está acusando. Muchas veces, no, es que va a la iglesia, mírela, mire, en la iglesia mire lo que está haciendo, mire lo que dijo, mírelo, acusándote todo el tiempo. ¿Así pasa o no pasa? A Jesús lo acusó. Con Jesús puso en duda. Con Jesús dijo: si eres hijo de Dios. O sea, puso en tela de juicio que Jesús era hijo de Dios. Lánzate, es decir, haz esto para demostrar. Y lo mismo hace, escúchame, lo mismo hace. Si tú eres hijo de Dios, haz esto, haz lo otro. Alguno le dice: mire, ¿sabes que tú te crees hijo de Dios, pero no eres hijo de Dios? No oras lo suficiente. Y dices que eres hija de Dios, pero no oras. Tú dices que eres hija de Dios, pero no lees la Biblia lo suficiente. Mire lo que estás haciendo. Y dices que eres hijo de Dios, y mire lo que haces, mire cómo hablas. ¿Quién te está acusando ahí? ¿Acaso es que la salvación la ganamos nosotros por obras? ¿No fue un acto que Jesús hizo por nosotros? Nosotros somos hijos de Dios si es que hemos nacido de nuevo. Amén. Si tú un día dijiste: Señor, perdóname mis pecados, perdona mi maldad, estoy andando mal, yo me arrepiento de mis pecados. Si lo dijiste de corazón, renunciaste a tus pecados, pusiste tu mirada en Cristo Jesús, dijiste: Señor, abro mi corazón y te acepto como Señor y Salvador, tú entraste a ser parte del reino de Dios y pasaste a ser un hijo de Dios. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí está mi hija, voy a poner un ejemplo. María Alejandra, desde que nació, es mi hija y yo la vi nacer. La tuve en mis brazos siendo niña, porque es mi hija. Recuerdo cuando tenía 5 años, seguía siendo mi hija. A los 8 años me acuerdo de Alejandra y seguía siendo mi hija, aunque tenía 8 años. Me acuerdo a los 18 años, seguía siendo mi hija. Luego se casó Alejandra. Ella se casó, pero siguió siendo mi hija. Tiene un esposo, pero aunque tenga esposo, ella sigue siendo mi hija. Luego tuvo una hija y fue mamá. Y a pesar de que ella es mamá, ella sigue siendo ¿qué? Mi hija. Y aún hasta cuando yo me muera, ella seguirá siendo ¿qué? Mi hija. Nadie en esta tierra me podrá quitar la paternidad de mi hija. ¿De acuerdo? Ella podrá hacer papeles y renunciar a la herencia, si es que leo. Pero siempre seguirá siendo ¿qué? Mi hija. Y si tú naciste de nuevo y eres hijo de Dios, nadie te podrá quitar lo que tú eres. No te dejes acusar por Satanás. ¿Me están entendiendo? Es una tarea que él busca acusar. Te podrán quitar muchas cosas. Tú no tienes la salvación. Escucha lo que te voy a decir. Tú no tienes la salvación. Tú eres salvo. Eres salvo. A ti te pueden quitar el carro, te pueden quitar la casa, te pueden quitar la ropa, te pueden quitar el celular, pero nadie te puede quitar lo que tú eres. ¿Me están entendiendo? Y cuando tú eres un hijo de Dios, nadie te lo puede quitar. No permitas que Satanás venga a señalarte, a juzgarte. Si quiso poner en tela de juicio a Jesús, también lo querrá hacer contigo. Diga que está a su lado: nadie nos quita lo que somos. Uno de los personajes que más me gustan, tal vez de las historias más predilectas, es
la del hijo pródigo. ¿Sí la han leído? El hijo pródigo, perdone la palabra coloquial, metió la pata, cometió un error. Pero a pesar de que él cometió el error, ¿qué dijo él? Yo cometí un error, pero en la casa de mi padre hay pan. Iré y le pediré perdón. Él sabía que el papá seguía siendo ¿qué? El papá. Que él seguía siendo el padre. ¿Podemos cometer errores? ¿Alguien ha cometido errores? ¿Seguiremos cometiendo errores? Posiblemente sí, amados. No estoy diciendo que seamos perfectos, cometemos errores. ¿Qué hacemos? Le pedimos perdón al Señor y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces no permitas que Satanás venga con esa arma para condenarte. Porque si tú naciste de nuevo, lo que ya ha sido entregado, la Biblia dice que lo que ha sido entregado en las manos de Jesús, nadie lo podrá ¿qué? Arrebatar. Y si tú has sido entregado en las manos de Jesús, nadie te podrá quitar de allá. Y no es porque tú, es que yo a veces siento, no se trata de sentir. No se trata de sentir, se trata de quién eres. ¿El enemigo es fuerte? Sí. ¿Sí saben eso o no? Es fuerte. Miren, se lo voy a decir en la Biblia. Lucas capítulo 11, y termino con este pasaje. Lucas capítulo 11, verso 21. Quiero que por favor lo abras, lo leas y lo creas. Lucas capítulo 11, verso 21. Cuando el hombre fuerte, ¿a qué hombre fuerte hace referencia acá? A Satanás, al enemigo. Cuando el hombre fuerte, armado, no es que está ahí parado, no, armado. Tiene arma, no es que está ahí armado. No, está con armas, mirando a cómo apunta. Armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Estos son míos, yo tengo el control. La Biblia dice que eres el príncipe de este mundo. Pero note por favor lo que dice el verso 22. Pero, cuando ustedes encuentren un pero, ese pero anula lo anterior. Pero cuando viene otro más fuerte, ¿quién es otro más fuerte? Jesús. Pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence. Usted sabe que cuando Satanás estaba celebrando allá en el infierno, allá en el Hades, celebrando con todos sus demonios que Jesús estaba vencido, y gritaba y vociferaba y decía: lo hemos vencido, Jesús en la cruz del Calvario. Y Satanás celebrando. Eso que Satanás pensaba que era su mayor victoria, se convirtió en su mayor derrota. Dice la escritura que uno más fuerte le vence. Pero ¿qué hace? Le quita todas sus armas en que confiaba. ¿Y qué hace? Y reparte el botín. Tranquila, iglesia, no te preocupes. Sí, era fuerte, pero ya no es fuerte. Ya lo he vencido. Ahora Satanás está bajo los pies de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Así que no te intimides, no te asustes, no te amedrentes. Y es que ahora ¿qué va a pasar? Tranquilos, que Dios nos guarda, que Dios nos suplirá, que Dios tendrá cuidado de nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Así que dígale que está a su lado: ese es un tiempo para que no temas. Este es un tiempo para que no sucumbas ante la tentación. No te dejes arrastrar, por favor. La Biblia dice que al final de los tiempos, aún a los escogidos buscará cómo engañar. Este es un tiempo para que tú vivas bajo el nivel de los hijos de Dios, bajo el reino de los cielos. Sujétate al Rey, dile: Señor, aquí estoy, quiero estar a tu servicio, quiero estar contigo. Y tenlo por seguro que cuando estás en las manos de Dios hay una protección, hay una cobertura, hay un blindaje que está sobre tu vida. Por lo tanto, no te asustes, no te amedrentes. Puestos en pie, por favor, vamos a orar al Señor. En el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, confiad, yo he vencido al mundo. Tu vida tiene que pasar por momentos duros, por momentos difíciles tal vez, pero son las cicatrices de la victoria. Son las cicatrices que tú has batallado, que has conquistado, que has ganado. Padre, en el nombre de Jesús, he compartido tu palabra, Señor. Hemos mostrado aquellas armas que el enemigo
busca activar, pero creemos, Señor, que esas armas ya están obsoletas. Esas armas ya no tienen ninguna actividad, ya no tienen ningún poder, Señor. El enemigo viene a acusarnos con testimonios, con cosas, con argumentos que ya no tienen ninguna validez. Tu palabra dice, Señor, que en la cruz del Calvario tú tomaste todos nuestros pecados y que los borraste y los echaste a lo profundo de la mar y nunca más vas a hacer memoria de ellos. El enemigo viene a intimidarnos, viene a rugir, viene a mostrarnos cosas, pero nosotros creemos, ahora más que nunca vamos a fortalecernos como iglesia. Y yo te pido, Señor, por favor, que tú bendigas a este grupo, tanto los que están aquí presencialmente como los que están virtualmente, que tú, Señor, esta palabra que nos has dado se convierta en vida para ellos, en carne para ellos, Señor. Que podamos caminar de acuerdo a esta palabra, que no nos dejemos, Señor, mover por lo que pueda estar pasando en el mundo, por las maquinaciones del enemigo, sino que creamos, Dios amado. Tú nos has hablado de la tentación, pero también nos has dicho cómo desactivar esa arma. Nos has hablado de la opresión, pero también nos has dicho cómo desactivar. Igual nos has hablado del temor, Señor, pero nos has dicho cómo nosotros a través de la fe podemos vencer ese temor. Pero también nos dice que el enemigo vendrá a acusarnos, vendrá a condenarnos, pero tu palabra dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, Señor. Por eso en esta hora creemos que estamos en victoria y que vamos, Señor, a combatir todo lo que venga, a pararnos firmes, Señor, sólidos como aquellos guerreros, aquellos soldados con ese escudo de la fe para, Señor, hacer frente a todo lo que se pueda avecinar. No nos intimidaremos, no nos amedrentaremos, no nos retrocederemos, no nos iremos, Señor, a buscar el mundo, sino que al contrario, ahora más que nunca nos consagraremos a ti, Señor. Bendigo la familia, bendigo los hijos de mis hermanos, Señor, bendigo lo que ellos hacen, Señor, y creo que bajo tu cobertura, bajo tu protección, seremos más que vencedores en Cristo Jesús de Nazaret. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? ¿Cuánto le pueden decir, Señor, gracias por tu palabra?